Descubrí que mi esposo me engañaba con alguien muy cercano. El dolor me quemaba por dentro, y juré que no iba a quedarme de brazos cruzados. Jamás imaginé que mi vida, que parecía tan estable y tan segura, pudiera desmoronarse de la manera más brutal e inesperada. Creía que conocía a mi esposo, que después de tantos años compartiendo casa, risas y lágrimas, lo tenía descifrado por completo. Siempre pensé que, aunque hubiéramos tenido discusiones, él era el único que jamás cruzaría esa línea. Pero me equivoqué. Me equivoqué de la manera más dolorosa que un ser humano puede hacerlo, confiando ciegamente en alguien que me estaba apuñalando por la espalda. Recuerdo la primera vez que la duda se clavó en mi pecho. Era una tarde cualquiera, yo estaba en la cocina preparando la cena, y él recibió un mensaje. No era nada extraño porque siempre sonaban sus notificaciones, pero aquella vez su reacción fue diferente. En cuanto vio la pantalla, su expresión cambió, como si se le encendiera una chispa en los ojos, y rápido bloqueó el teléfono con un movimiento brusco. Yo me quedé inmóvil, con el cuchillo en la mano, sintiendo como una voz en mi interior me decía que algo no estaba bien. Al principio me repetía que era mi imaginación, que tal vez estaba cansada, que no debía pensar mal. Pero la mente es caprichosa y el corazón presiente lo que la razón intenta callar. Pasaron los días, y cada detalle que antes me parecía insignificante comenzó a brillar como una alarma roja en mi cabeza. Llegaba más tarde de lo habitual, se arreglaba más de lo normal para reuniones de trabajo, y había una distancia invisible entre nosotros. Una grieta que yo intentaba tapar con cariño, con comprensión, con paciencia, pero que él agrandaba con cada mentira que salía de su boca. La traición, sin embargo, no fue solo que él me engañara, sino con quién lo hacía. Porque el destino, cruel y despiadado, decidió que esa verdad me golpeara con más fuerza de la que podía resistir. La persona con la que compartía su cama a mis espaldas no era una desconocida, no era alguien de fuera, era alguien muy cercano, alguien a quien yo le abría las puertas de mi casa, a quien le confiaba mis secretos, a quien le daba parte de mi cariño. Era como si mi mundo entero hubiera sido una burla, una obra de teatro donde yo era la única que no conocía el guión. Esa noche, cuando la certeza me quemaba el pecho, me encerré en el baño. Miraba mi reflejo en el espejo y apenas me reconocía. Tenía los ojos hinchados, la respiración agitada, y un torbellino de pensamientos oscuros invadía mi mente. Sentí rabia, un dolor tan intenso que me costaba tragar saliva, una mezcla de náuseas y desesperación. Y entre lágrimas y sollozos, hice un juramento: no iba a quedarme de brazos cruzados. No permitiría que esa traición quedara impune, ni que ellos se salieran con la suya mientras yo me consumía en silencio. Comencé a planear poco a poco en secreto. Mis días ya no eran normales, porque cada acción, cada palabra, cada gesto estaba cargado con un propósito oculto: observar, escuchar, analizar. Me convertí en una actriz dentro de mi propio hogar, fingiendo sonrisas, inventando calma, mientras por dentro iba recogiendo piezas de un rompecabezas macabro que me llevaba directo al corazón de la traición. Lo seguí sin que lo supieran. La primera vez que los vi juntos, mi alma se quebró. Ahí estaban, riéndose, mirándose con una complicidad que a mí me habían robado. El dolor fue tan agudo que sentí que me arrancaban el aire de los pulmones. No grité, no me acerqué, no hice un escándalo. Me quedé en la oscuridad, observando, tragándome las lágrimas, alimentando dentro de mí una llama que comenzaba a transformarse en algo más grande, más peligroso. El dolor se convirtió en combustible. Cada noche, cuando él dormía a mi lado como si nada, yo lo miraba y pensaba en todo lo que se atrevió a hacerme. En todo lo que había destruido de nosotros. Y aunque al principio creí que jamás podría soportarlo, pronto descubrí que esa herida se transformaba en una fuerza que no conocía. Una fuerza que me pedía actuar, que me empujaba a no detenerme hasta verlo todo arder. Así empezó mi guerra silenciosa. Una guerra donde yo sería la estratega y ellos serían las piezas en mi tablero. Un tablero en el que cada movimiento estaba calculado, en el que cada palabra que saliera de mi boca tendría un peso. No iba a precipitarme. No iba a darles el gusto de verme rota, débil, destruida. No. Iba a dejar que creyeran que me engañaban, que aún no lo sabía, que seguía siendo la mujer ingenua que confiaba ciegamente. Y mientras tanto yo iba preparando mi venganza. Una venganza que no sería rápida ni sencilla, sino lenta, desgarradora, imposible de olvidar. Porque si algo aprendí en esos días, es que la traición no se paga con lágrimas. La traición se paga con la misma moneda, pero multiplicada por 1000. Y yo ya no tenía nada que perder. Los días siguientes a aquel descubrimiento fueron un infierno disfrazado de rutina. Nadie en el mundo podía imaginar lo que pasaba por mi cabeza. Cada conversación, cada gesto, cada encuentro que él tenía conmigo se convertía en un campo de batalla silencioso. Sonreía, hablaba con normalidad, incluso me mostraba cariño, mientras por dentro mi mente se revolvía en estrategias. Era un juego peligroso, y yo estaba decidida a ganarlo. Al principio me refugié en el dolor.
Cerraba la puerta de mi habitación, me dejaba llevar por lágrimas interminables, y me preguntaba cómo alguien podía ser tan cruel, cómo podían romper algo que yo creía sólido e irrompible. Pero el llanto pronto se convirtió en rabia, y la rabia en una claridad que nunca había tenido. Comprendí que debía observar, recolectar pruebas, estudiar sus rutinas, sus movimientos, sus hábitos. Cada detalle contaba. Cada pequeño error que ellos cometieran sería mi arma. Me convertí en espectadora de mi propia vida. Aprendí a escuchar sin que se dieran cuenta, a mirar sin ser vista. Cada mensaje que él enviaba, cada llamada que recibía, cada encuentro sospechoso que organizaba se convirtió en información valiosa. No había lugar donde pudiera esconderse. Yo estaba allí, silenciosa, invisible, paciente. Y cuanto más los observaba, más me daba cuenta de lo enferma que era la confianza que había depositado en ellos. Una tarde, mientras él pensaba que estaba trabajando en la oficina, descubrí que había quedado con ella en un café cerca del centro. No pude contener la necesidad de saber con certeza lo que sucedía. Me subí a mi auto, manteniendo la distancia, viendo cómo entraban juntos, cómo se reían, cómo se tocaban con esa familiaridad que me había arrancado el alma. Mi corazón latía tan rápido que sentí que me iba a desmayar, pero no lo hice. Respiré hondo y tomé nota de cada gesto, cada palabra que alcanzaba a escuchar desde afuera. Esa información sería crucial. A partir de ese momento, mi vida se transformó en un doble juego. Por un lado, debía seguir fingiendo que todo estaba bien, mantener la ilusión de la mujer engañada pero tranquila. Por otro, debía alimentar mi plan, observar cada movimiento, esperar el momento exacto para actuar. Cada noche repasaba mentalmente los escenarios posibles. ¿Cómo reaccionarían si los confrontaba en público? ¿Si lo exponía ante familiares y amigos? ¿Si les mostraba hasta qué punto habían sido crueles? Todo debía estar calculado. Todo debía ser perfecto. Pero la venganza no es un acto rápido, no se hace con impulsos. La paciencia se convirtió en mi mejor aliada. Comencé a registrar sus horarios, a tomar fotos discretas, a guardar mensajes. Incluso creé cuentas falsas para descubrir sus secretos más íntimos. Cada cosa que descubríamos sobre ellos me daba una satisfacción silenciosa, un sentimiento de poder que nunca había experimentado. No era solo rabia lo que sentía, sino un hambre de justicia, de equilibrio, de que ellos pagaran por la traición que habían cometido. Mientras todo esto ocurría, la vida cotidiana seguía su curso. Mis amigos, mi familia, todos creían que yo estaba devastada, que lloraba sola por las noches y que trataba de superar un engaño imposible. Pero en realidad cada lágrima era una máscara, cada suspiro un disfraz. Nadie podía imaginar la intensidad de mi preparación, la frialdad con la que estaba organizando la caída de quienes creía que me habían vencido. Porque entendí algo fundamental, la venganza no es solo una reacción, es un arte. Y yo estaba lista para practicarlo hasta perfección. Un día, mientras él llegaba a casa más tarde de lo habitual, decidí que era el momento de probar mi primera jugada. Preparé todo para que él pensara que yo no sospechaba nada, que seguía siendo la mujer confiada y amorosa de siempre. Pero en cuanto entró, noté un cambio en su expresión, como si percibiera que algo era diferente. Yo le ofrecí una sonrisa tranquila, le hablé con suavidad, mientras mi mente repasaba el siguiente movimiento. No iba a confrontarlo todavía, no. Debía esperar, debía dejar que bajara la guardia por completo. Esa noche, mientras dormía, revisé una vez más todo lo que había recolectado, fotos, mensajes, ubicaciones. Cada pieza del rompecabezas estaba tomando forma, y yo podía visualizar la imagen final, su humillación, la exposición de su traición, el momento en que todos descubrirían que no había nadie más vulnerable que ellos, sino que la verdadera fuerza estaba en mí, en la mujer que habían subestimado. Pero no todo era estrategia. La traición me había marcado, y aunque me movía con frialdad, había momentos en que el dolor regresaba, como un golpe inesperado que me dejaba sin aliento. Recordaba los años de confianza, los momentos felices, y sentía como se me deshacía el pecho. Era un recordatorio de lo que estaba en juego, de lo que habían destruido. Y en esos instantes, el juramento que hice al principio ardía más fuerte que nunca. No permitiría que se salieran con la suya, y les haría sentir cada segundo del dolor que me habían causado. Así continuaba mi vida, un equilibrio entre el amor fingido y la venganza silenciosa, entre la paciencia calculada y la intensidad del dolor que me consumía. Cada día me acercaba más al momento decisivo, al instante en que finalmente tendría todo el poder sobre ellos, cuando el mundo descubriría lo que habían hecho y yo ya no sería la víctima, sino la arquitecta de su caída. Y mientras la oscuridad de la noche se extendía sobre la ciudad, yo sabía que el primer acto de mi venganza aún no había comenzado, pero estaba más cerca que nunca. El tercer acto de mi silenciosa guerra comenzó cuando me di cuenta de algo crucial. Ellos confiaban demasiado en su impunidad. Pensaban que yo era ingenua, que nunca sospecharía nada, que jamás tendría la fuerza para enfrentar la traición de frente. Esa confianza fue mi ventaja más grande. Mientras ellos se sumergían en su juego, yo estaba observando, aprendiendo, absorbiendo cada error, cada gesto de arrogancia, cada descuido que podía usar en su contra. Comencé a manipular pequeñas situaciones a mi favor.
Por ejemplo, dejaba pistas sutiles de mi ignorancia sobre sus encuentros, solo para que ellos se sintieran libres de mostrarse despreocupados. Y cada vez que me acercaba a la verdad, ellos caían en la trampa de la seguridad excesiva. Era como si yo les estuviera construyendo un escenario donde inevitablemente terminarían expuestos. Una tarde, mientras él me decía que iba a reuniones de trabajo, decidí seguirlo discretamente. Tomé nota de los lugares que frecuentaba, de la persona que lo esperaba, de los gestos de complicidad que compartían. Esa noche, mientras revisaba las fotos que había tomado, me sorprendí de la claridad con la que podía ver su desprecio disfrazado de amor. Me dolió, sí, pero también me dio un poder que nunca había sentido, la certeza de que estaba un paso más cerca de devolverles cada lágrima que me hicieron derramar. Fue entonces cuando comprendí que necesitaba aliados, aunque no sabían que lo eran. Personas cercanas que, sin saberlo, podían proporcionarme información, pistas o incluso ser testigos de sus actos. Cada conversación casual que tenía con amigos o familiares se convirtió en una investigación encubierta. Preguntaba con naturalidad, observaba reacciones y tomaba nota de cada detalle que pudiera ser útil. Era un juego de espionaje doméstico, y yo estaba empezando a dominarlo por completo. Pero no solo me concentré en observar. También debía fortalecer mi propia imagen, porque para ejecutar mi venganza necesitaba que nadie sospechara de mí. Comencé a salir más, a socializar, a mostrar una versión de mí que parecía confiada y despreocupada. Cada sonrisa que daba, cada palabra que pronunciaba en público, era parte del disfraz. Nadie podía imaginar que detrás de esos ojos que brillaban de manera tranquila, había una mente afilada y una ira silenciosa que cocía su venganza lentamente. Fue durante una de esas salidas que tuve mi primer enfrentamiento indirecto con ellos. Sin que lo supieran, organicé un encuentro en un lugar donde sabía que ambos estarían. Observé desde la distancia cómo se movían, cómo sus miradas se buscaban, cómo la traición parecía flotar en el aire. Y mientras los veía, no pude evitar sentir un estremecimiento. El momento de la confrontación estaba acercándose. Cada gesto que hacían, cada palabra que pronunciaban, era un recordatorio de por qué debía continuar. Mi planificación se volvió obsesiva. Llevaba un registro detallado de cada encuentro, cada mentira, cada teléfono apagado o mensaje eliminado. Todo era evidencia que alimentaba mi estrategia. Cada noche, mientras ellos dormían a mi lado como si nada pasara, repasaba mentalmente los pasos que seguiría. No era suficiente con atraparlos. Necesitaba que sintieran la humillación, que comprendieran que su traición no quedaría impune. Pero también aprendí algo doloroso. La venganza requiere sacrificio. Mis días se llenaron de soledad, mis noches de insomnio. Me consumía el pensar en cada detalle, en cómo podía anticipar sus movimientos, en cómo podía asegurarme de que no escaparan de su destino. Mis emociones eran un torbellino, mezcla de tristeza, rabia, frustración y a veces un miedo profundo. Porque al final del día, no era solo su caída lo que estaba en juego, sino mantenerme a mí misma intacta, sin perder la esencia de quien soy en medio de tanta oscuridad. Fue en ese periodo cuando comprendí que el juego de la venganza no era solo contra ellos, sino también contra mí misma. La línea entre el dolor y la planificación se volvía difusa. Me preguntaba a diario si podría soportar todo lo que había decidido enfrentar, si mi corazón resistiría el peso de exponer la verdad y ver cómo todo aquello que había amado se desmoronaba frente a mis ojos. Pero el juramento que hice aquella primera noche ardía más fuerte que cualquier duda, no permitiría que se salieran con la suya. Y entonces, como si el destino estuviera escuchando mis pensamientos, sucedió algo inesperado. Uno de los errores que habían cometido salió a la luz, una pequeña grieta en su seguridad que yo no podía ignorar. Un mensaje enviado por descuido, una llamada que no debería haber ocurrido, eran detalles diminutos, pero suficientes para alimentar mi plan. Su arrogancia había creado mi oportunidad, y estaba decidida a aprovecharla al máximo. La venganza ya no era solo un concepto, era una realidad tangible, un juego de ajedrez donde yo movía las piezas y ellos eran las víctimas sin saberlo. Cada estrategia, cada observación, cada noche de insomnio valía la pena. Sabía que el camino sería largo, doloroso y complicado, pero también sabía que al final, la sensación de justicia sería indescriptible. Y mientras me preparaba para dar el siguiente paso, sentí que algo dentro de mí se transformaba. El dolor se convertía en fuerza, la traición en claridad y el miedo en determinación. Porque al final del día comprendí algo que nadie puede enseñarte. Quien te traiciona bajo la confianza merece ser expuesto, pero quien planea su caída con inteligencia nunca pierde. Y yo estaba lista para demostrarlo, paso a paso, movimiento por movimiento, hasta que finalmente ellos entendieran que no había nadie más peligrosa que una mujer que una vez fue herida y decidió no quedarse de brazos cruzados. La cuarta etapa de mi guerra silenciosa empezó a sentirse más intensa que nunca. Ya no solo era observación ni recopilación de pruebas. Ahora cada acción que realizaba tenía un propósito concreto, una consecuencia calculada. Cada gesto, cada palabra que yo pronunciaba, cada interacción que ellos creían inocente estaba planeada para acercarme al instante exacto en que el velo de la traición se desgarraría y quedaría al descubierto todo lo que habían hecho.
Lo más doloroso de todo era que la traición no era solo emocional, me había golpeado en lo más profundo, en la confianza que creía inquebrantable. Ellos habían destruido años de vida compartida, momentos que pensaba eran irreemplazables, recuerdos que ahora ardían como brasas en mi memoria. Cada vez que recordaba la risa compartida en la cocina, los abrazos que parecían sinceros, los planes para el futuro que hacíamos juntos, sentía un puñal invisible atravesándome. Pero aprendí a convertir ese dolor en fuerza. Cada lágrima vertida se transformaba en estrategia, cada suspiro en preparación. Un punto crítico se presentó cuando empecé a involucrar a personas que, sin saberlo, serían testigos de la verdad. Una amiga cercana que había mantenido cierta distancia sin saber nada, se convirtió en pieza clave. Sin revelar mis intenciones, comencé a guiar sutilmente nuestras conversaciones hacia temas que me permitieran descubrir información de ellos. Todo debía hacerse con naturalidad, sin levantar sospechas. La paciencia era fundamental. Cualquier movimiento apresurado podía arruinar meses de planificación. Mientras tanto, ellos continuaban confiando demasiado. Mi esposo seguía llegando tarde, su rostro mostraba señales de culpa que él creía que podía ocultar, y su cómplice, aquella persona que una vez fue cercana a mí, se sentía segura, arrogante, casi celebrando la traición. Pero no sabían que yo estaba más cerca que nunca de convertir su desprecio en su perdición. Una noche decidí actuar en silencio, crear un escenario que los atrapara sin que ellos lo sospecharan. Sabía que el momento debía ser perfecto, demasiado pronto y ellos escaparían, demasiado tarde y perdería la ventaja. Así que me preparé. Revisé cada mensaje, cada foto, cada prueba que había acumulado. Cada evidencia estaba lista para ser usada en el momento adecuado. Cada gesto mío, cada palabra que pronunciara, debía parecer natural y despreocupada, como si no sospechara nada. Y llegó la oportunidad. Uno de esos errores que ellos cometieron me dio la primera ventaja real. Un mensaje enviado a la persona equivocada, un descuido que para cualquiera pasaría desapercibido, pero que yo reconocí al instante como una grieta en su muro de seguridad. Esa noche, mientras él dormía a mi lado como si nada hubiera pasado, repasé cada detalle en mi mente. No podía permitirme fallar. Cada segundo contaba, cada error podía ser la diferencia entre el éxito y el fracaso de toda mi venganza. Decidí entonces dar un paso más audaz. Comencé a infiltrarme en su mundo de manera directa, acercándome a sus contactos, haciéndome pasar por alguien más, descubriendo secretos que ni ellos mismos habían compartido. Cada encuentro, cada conversación, cada intercambio de información era una pieza más del rompecabezas que poco a poco estaba formando la imagen final de su caída. La adrenalina me consumía, mezclada con un miedo sutil pero necesario. Sabía que cualquier error podía ser fatal. Al mismo tiempo, debía mantener mi vida cotidiana. Salía, trabajaba, reía, conversaba con amigos y familiares, todo mientras escondía el verdadero torbellino de emociones que se agitaba dentro de mí. Era agotador, pero también estimulante. Había momentos en los que sentía que la línea entre quien era yo y quien había decidido ser se desdibujaba. La mujer que sufría, la mujer traicionada, coexistía con la estratega fría y calculadora que estaba a punto de arrebatarles todo. Y luego, ocurrió algo que cambió el juego por completo. Una reunión fortuita en la que ambos se confiaban demasiado me permitió grabar, observar y documentar de manera irrefutable la complicidad entre ellos. Sus risas, sus miradas, la manera en que se tocaban, todo quedaba registrado, como si el universo me estuviera entregando la evidencia más poderosa. Esa noche, mientras revisaba el material, sentí un cosquilleo en el estómago. Era mezcla de satisfacción y anticipación, porque sabía que lo más doloroso para ellos aún no había llegado. Mi plan avanzaba, pero también lo hacía mi transformación interna. El dolor se había convertido en disciplina, la rabia en claridad y la traición en motivación pura. Cada noche antes de dormir, repasaba mentalmente los próximos pasos, cómo los confrontaría, cómo expondría la verdad, cómo haría que sintieran el impacto de sus acciones. Y mientras lo hacía, algo más crecía dentro de mí, una sensación de poder absoluto, una certeza de que ninguna mujer había soportado tanto para luego doblegarse, y que yo, más que nadie, merecía recuperar lo que me habían robado. Pero el peligro también era real. Sabía que si cometía un error, si dejaba que la ira me guiara, todo podría venirse abajo. Cada movimiento debía ser calculado, cada palabra medida, cada encuentro cuidadosamente planificado. Y así, entre la tensión constante y la emoción silenciosa de la venganza, continué mi camino, sabiendo que lo peor para ellos aún estaba por llegar, y que cuando ese momento llegara, la caída sería tan devastadora como la traición que habían cometido. El reloj avanzaba, y cada segundo acercaba el instante en que finalmente podrían ver lo que yo había estado preparando durante meses. Un juego de poder, dolor y justicia donde ellos serían los protagonistas involuntarios de su propia humillación. Y mientras el mundo exterior continuaba su curso, yo me encontraba en el epicentro de mi propia tormenta, lista para desatarla con precisión, con paciencia, con intensidad. Porque comprendí una verdad que se volvió mi mantra. La traición duele, pero la venganza, cuando se hace con inteligencia, es un placer que no tiene comparación.
Y yo estaba a punto de experimentar ese placer en toda su magnitud, paso a paso, golpe a golpe, hasta que ellos comprendieran que subestimar a quien ama y confía es un error que nunca se perdona. Llegó un momento en el que la paciencia, la observación y la recopilación de pruebas no eran suficientes. La venganza debía materializarse, debía sentirse, debía impactarlos en la profundidad de su arrogancia. Durante meses había planeado cada detalle, cada gesto, cada estrategia. Ahora estaba lista para que comenzara el primer choque directo, ese instante en que ellos sentirían, aunque fuera apenas una sombra, lo que yo había estado soportando en silencio. El primer movimiento fue sutil. Comencé a insinuar que sabía más de lo que realmente sabía. No mencioné nombres ni fechas, solo dejé caer comentarios casuales que provocaban pequeñas dudas en su mente, pequeñas grietas de paranoia. Ellos se miraban, buscaban complicidad, pero algo cambió. Sentí que la seguridad que habían tenido hasta entonces comenzaba a resquebrajarse. Cada sonrisa fingida de mi parte, cada palabra cuidadosamente medida los hacía dudar, y esa duda era mi primera victoria. Decidí entonces elevar la intensidad. Usando todo lo que había recopilado, empecé a hacer pequeños movimientos que los exponían sin que ellos lo notaran completamente. Por ejemplo, recreaba escenarios en los que parecía que podía estar en el lugar equivocado y al mismo tiempo sabía exactamente lo que hacían. Sus expresiones, sus miradas nerviosas, me daban una satisfacción silenciosa que me recorría el cuerpo. Ellos no sabían que yo estaba jugando con ventaja, pero cada error que cometían era una prueba de que la justicia, aunque silenciosa, estaba llegando. Fue en una de esas noches, mientras ellos pensaban que podían actuar con impunidad, que decidí que era hora de dar un paso más arriesgado. Preparé un encuentro en un lugar que conocía bien, un espacio neutral donde podía observarlos sin ser detectada. Vi cómo su complicidad crecía, cómo se mostraban confiados, seguros de que nada ni nadie podía detenerlos. Pero esta vez no solo observaba. Tenía cámaras, pruebas, grabaciones que documentaban cada gesto, cada palabra, cada mentira. Era como tenerlos desnudos frente a la verdad, aunque todavía no lo supieran. Esa noche sentí algo que nunca había experimentado antes. Una mezcla de adrenalina y miedo controlado, un torbellino que me recordaba que el peligro era real, que cualquier paso en falso podía arruinar meses de planificación. Pero el miedo no me paralizó, lo canalicé en precisión, en estrategia, en claridad. Cada acción mía estaba calculada para que ellos avanzaran hacia su propia exposición. Era un juego psicológico, y yo estaba ganando. Al día siguiente comenzó la verdadera prueba, empezar a infiltrar rumores controlados, pequeñas verdades disfrazadas de casualidad, que poco a poco empezaron a hacer efecto en su entorno. Amigos y conocidos empezaron a notar comportamientos extraños, miradas que no coincidían, excusas inconsistentes. Ellos aún no sabían que yo era la que movía los hilos, que cada comentario, cada insinuación, era parte de un plan mayor que los colocaría en el centro del escenario de su propia humillación. Pero no todo era estrategia fría, había momentos en que el dolor regresaba con fuerza. Verlos reír, verlos actuar como si nada hubiera pasado, sentir que la traición que había experimentado era minimizada por su arrogancia, eso era un golpe directo al alma. Sin embargo, aprendí a canalizarlo, a transformar cada puñalada emocional en energía pura, en inteligencia aplicada. Cada emoción negativa se convertía en combustible para moverme un paso más cerca del momento final. Y entonces sucedió algo inesperado. La persona que había sido cómplice de mi esposo cometió un error monumental. Un mensaje enviado por descuido, una llamada interceptada, una confesión no intencionada. Eran detalles que para cualquiera serían mínimos, pero para mí eran oro puro. Cada evidencia que había acumulado se reforzaba, y pude empezar a ensamblar un caso irrefutable. Sentí una satisfacción silenciosa, un placer casi perverso al ver cómo su seguridad comenzaba a derrumbarse. No podía detenerme ahí. Comencé a jugar con su percepción de la realidad. Pequeñas confrontaciones indirectas, preguntas sutiles, insinuaciones que los hacían sentir observados, vulnerables, atrapados en un laberinto que yo había construido para ellos. La tensión crecía y con ella, la certeza de que mi venganza estaba entrando en una fase donde ya no podrían escapar. Cada paso que daban, cada intento de ocultar algo, era un movimiento que yo ya había anticipado y controlado. Y mientras la tensión aumentaba, también lo hacía mi transformación interna. La mujer herida, la mujer traicionada, coexistía con la estratega implacable, con la arquitecta del dolor que estaba a punto de llevarlos al límite de su arrogancia. Sabía que cuando finalmente llegara el momento de la exposición total, no habría marcha atrás. Ellos descubrirían en toda su magnitud el precio de jugar con la confianza de alguien que una vez amaron y subestimaron. Porque comprendí algo crucial, no basta con descubrir la traición, no basta con sentir dolor. La verdadera victoria se obtiene cuando aquel que traicionó entiende, siente y paga por lo que hizo. Y yo estaba lista para asegurarme de que cada lágrima, cada mirada nerviosa, cada instante de duda y desesperación que experimentaran fuera proporcional al sufrimiento que me habían causado. Mientras el reloj avanzaba y las noches se volvían más largas, mis movimientos se volvían más precisos. Cada acción estaba medida, cada palabra cuidadosamente colocada, cada escenario controlado.
La venganza ya no era un plan en mi mente, era un ejército en marcha, una fuerza imparable que estaba a punto de estallar, y ellos, sin saberlo, eran los protagonistas de su propia caída. Llegó un punto en que ya no podía contener más tiempo la presión, ni podía seguir ocultando la intensidad de lo que había planeado. Cada día que pasaba veía más claros los efectos de mi silencio calculado. Ellos comenzaban a tropezar con su propia arrogancia, a sentir dudas que antes jamás habrían imaginado. Y yo estaba allí, paciente, como un depredador observando a su presa, lista para atacar en el momento exacto. Mi primera acción directa fue una confrontación sutil. No pronuncié acusaciones, simplemente dejé que la evidencia hablara por sí misma. Un mensaje mal enviado, un encuentro grabado, una conversación inadvertida, todo cuidadosamente seleccionado para que ellos comenzaran a percibir que yo no era la mujer ingenua que creían. Sus miradas, sus gestos, incluso sus silencios, comenzaron a traicionarlos. Yo podía ver el miedo, esa chispa de paranoia que no habían sentido antes, y no podía evitar sentir una mezcla de satisfacción y adrenalina que me recorría cada fibra del cuerpo. Pero esta fase de mi venganza requería aún más precisión. No bastaba con intimidarlos, debía hacer que sus errores se amplificaran, que su arrogancia y confianza se volvieran en su contra. Empecé a infiltrar información entre sus amigos y familiares, pequeñas insinuaciones disfrazadas de casualidad que provocaban que otros comenzaran a notar inconsistencias en sus historias. Ellos seguían pensando que todo estaba bajo control, pero la red que yo había tejido los estaba atrapando lentamente, sin que pudieran escapar. Cada encuentro que organizaba, cada lugar que visitaban, estaba calculado para que yo pudiera observar y documentar sin ser vista. Sus miradas de complicidad, sus risas, sus gestos íntimos, todo quedaba registrado. Cada evidencia era un clavo más en el ataúd de su seguridad, un paso más hacia el instante en que todo estallaría. La paciencia se volvió mi arma más poderosa. Mientras ellos actuaban confiados, yo estaba construyendo el escenario perfecto para que sintieran el peso de sus actos. Hubo noches en que el dolor regresaba con fuerza brutal. Me encontraba sola, frente al espejo, mirando mis propios ojos y sintiendo el vacío que la traición había dejado. Recordaba los momentos felices, las promesas, los planes compartidos, y me dolía como si fueran heridas abiertas que nunca cicatrizarían. Pero esa misma herida era combustible. Cada lágrima, cada recuerdo, cada golpe emocional se transformaba en fuerza, en claridad estratégica, en precisión para la ejecución de mi plan. En medio de todo esto, tuve un avance crucial. La complicidad entre ellos comenzó a fracturarse. La presión que yo había ejercido silenciosamente hizo que surgieran conflictos internos, pequeñas discusiones que no hubieran ocurrido sin mi intervención indirecta. Cada palabra, cada gesto, cada enfrentamiento entre ellos me acercaba más al momento decisivo. Mi venganza ya no era solo una posibilidad, era una realidad que se estaba construyendo paso a paso, día tras día. Entonces llegó el día en que decidí que era hora de intensificar el golpe. Organicé un escenario público, donde la exposición de su traición fuera inevitable. Todo debía parecer casual, natural, pero estaba cuidadosamente diseñado para que cada acción, cada mirada, cada gesto quedara registrado y llegara a quienes necesitaban ver la verdad. La tensión crecía a cada instante. Yo podía sentir que el momento culminante estaba cerca, y que el equilibrio de poder que ellos creían tener comenzaba a desmoronarse. Mientras tanto, mi transformación interna se consolidaba. La mujer que una vez fue herida coexistía con la estratega fría, la observadora paciente, la arquitecta del dolor. Sabía que la venganza no era solo castigar, sino también demostrar poder, inteligencia y control. Cada acción debía ser impecable, cada paso calculado, cada reacción anticipada. Ellos estaban a punto de descubrir que subestimarme había sido su mayor error. La exposición comenzó con pequeños comentarios, observaciones sutiles que solo yo podía articular con tanta precisión. Ellos reaccionaron con sorpresa, negación, incredulidad, pero la evidencia no podía ser ignorada. Mensajes, fotos, grabaciones, encuentros documentados, todo convergía en un punto de impacto que no tenían forma de detener. La tensión en sus ojos, la inseguridad que los consumía, era mi recompensa silenciosa. Y mientras el mundo parecía seguir su curso, yo continuaba moviéndome entre las sombras, asegurándome de que cada detalle estuviera alineado. Sabía que la confrontación final estaba cerca, y con ella la oportunidad de ver reflejada en sus expresiones el dolor que me habían causado durante tanto tiempo. Cada segundo de espera, cada noche de planificación, cada lágrima contenida, cada instante de furia silenciosa, todo culminaba en ese momento. Porque entendí algo que nadie puede enseñarte: la venganza verdadera no es inmediata ni impulsiva. Es calculada, paciente, estratégica, implacable. Y yo, después de meses de observación, planificación y recopilación de evidencia, estaba lista para mostrarles, de manera irrevocable, lo que significa traicionar a alguien que una vez te amó y confió plenamente. El tiempo se acercaba, y yo sabía que en breve todo explotaría. Sus miradas de arrogancia darían paso a expresiones de miedo, confusión y desesperación. Su confianza, que había sido su mayor fortaleza, se convertiría en su debilidad más evidente.
Y yo, en el epicentro de todo, tendría el control absoluto del momento, la satisfacción completa de haber preparado con precisión casi quirúrgica la caída de quienes una vez pensaron que podían burlarse de mi confianza. El momento que había esperado durante meses finalmente había llegado. Todo el dolor, toda la planificación, toda la paciencia, todo el sufrimiento que había convertido en fuerza, culminaba en este instante. La tensión era insoportable, podía sentirla en cada fibra de mi cuerpo. Ellos, aún confiados en su impunidad, no sospechaban la magnitud de lo que estaba por ocurrir. Y yo, invisible en su mundo, tenía todo el control. Decidí que la confrontación debía ser pública, para que nadie pudiera negar lo que habían hecho. Cada amigo, cada familiar, cada persona cercana debía ser testigo de la verdad, porque la traición no solo se paga con lágrimas, sino con humillación y exposición. Organicé cuidadosamente el escenario, el lugar, los detalles, los rostros que presenciarían la caída de quienes creían estar por encima de todo. Cuando los vi llegar, mi corazón latía con fuerza, pero no era miedo, era una mezcla de adrenalina y determinación. Ellos todavía creían que todo estaba bajo control. Sus miradas se cruzaron con la mía y por un instante algo cambió, un atisbo de duda se reflejó en sus ojos, pero todavía pensaban que yo era la mujer ingenua que habían subestimado. Ese instante fue suficiente para darme la certeza de que todo estaba a punto de estallar. Comencé a presentar las pruebas, lentamente, con calma, casi teatral. Mensajes, grabaciones, fotos, cada evidencia cuidadosamente seleccionada, documentada, imposible de negar. Primero hubo incredulidad, luego sorpresa, después miedo. La persona que había sido cómplice de mi esposo intentó disculparse, pero la magnitud de lo que veía la paralizó. Mi esposo intentó justificarse, intentar mentir, pero cada palabra que pronunciaba era contrarrestada por evidencia irrefutable. Cada intento de defensa se convertía en un nuevo clavo en su propio ataúd emocional. El dolor que yo había sentido durante meses se transformó en un poder absoluto. Cada lágrima, cada desvelo, cada instante de desesperación que había acumulado se materializaba en la justicia que ahora se desplegaba frente a ellos. Sus miradas, llenas de miedo y arrepentimiento tardío, eran la recompensa silenciosa que había esperado. Y mientras hablaba, mientras mostraba cada prueba, sentí que mi propia transformación estaba completa. De víctima había pasado a ser la arquitecta de su caída, la mujer que no solo sobrevivió, sino que dominó la situación con inteligencia y fuerza. Pero no solo era exposición, también era control emocional. Cada gesto que ellos hacían, cada palabra que balbuceaban, cada intento de ocultar la verdad era observado, registrado y respondido con precisión. Yo no necesitaba gritar ni humillarlos de manera vulgar, la evidencia hablaba por sí sola y su culpa, su miedo y su desesperación eran el castigo más efectivo que podía recibir. El público que los rodeaba no podía evitar notar el cambio. Lo que antes eran sonrisas confiadas se había transformado en miradas vacías y silencios llenos de tensión. Amigos y familiares comenzaron a comprender lo que había sucedido, y la sensación de traición se reflejaba en sus expresiones de sorpresa y consternación. Ellos habían subestimado no solo mi conocimiento, sino también mi capacidad de resistir, de planificar, de ejecutar una venganza perfecta. Mientras la confrontación alcanzaba su punto máximo, sentí un alivio profundo y liberador. La carga que había llevado durante meses, el dolor y la rabia contenida, finalmente tenían un lugar para manifestarse. No era placer destructivo, no era odio sin medida, era justicia. Y en ese instante comprendí que la venganza no se trataba solo de castigar, sino de recuperar la dignidad, de demostrar que quien te traiciona bajo la confianza jamás debería subestimar la fuerza de quien ama y confía profundamente. Mi esposo, paralizado por la evidencia y el juicio silencioso de todos los presentes, finalmente comprendió la magnitud de su error. La persona que había sido cómplice de su traición lloraba, suplicaba, tratando de explicar lo inexplicable, pero sus palabras caían en vacío. Cada intento de defensa solo hacía que su caída fuera más evidente, más irreversible. Yo, mientras tanto, mantenía la calma, mi mirada fija en ellos, transmitiendo sin decir nada todo lo que había sentido durante meses: dolor, rabia, decepción y finalmente poder. El silencio que siguió fue abrumador. Todos los presentes procesaban la verdad, mientras yo observaba cómo ellos caían bajo el peso de sus propias decisiones. No hubo necesidad de dramatismos exagerados, no hubo gritos ni violencia física. La evidencia, mi paciencia y mi estrategia eran armas mucho más poderosas. Y mientras ellos se veían atrapados en su propia red, sentí una mezcla de liberación y victoria que ninguna palabra podría describir. Cuando finalmente se retiraron, derrotados, humillados y conscientes de que habían perdido todo lo que habían subestimado, sentí que un capítulo de mi vida llegaba a su fin. Pero no era solo un final, era un renacimiento. La mujer que una vez fue traicionada había emergido más fuerte, más sabia, más consciente de su propio valor. La traición que me había consumido se había transformado en fuerza, en control y en justicia. Y mientras cerraba las puertas de aquel escenario, sola por primera vez en meses, comprendí que la verdadera victoria no está solo en la exposición del engaño, sino en la capacidad de mantenerse firme, de planear con inteligencia y de ejecutar con precisión.
Ellos habían perdido, sí, pero yo había ganado algo mucho más importante, mi poder, mi dignidad y mi libertad. Porque al final comprendí algo que se convirtió en mi verdad definitiva. Quien traiciona bajo la confianza jamás debe subestimar a quien ha amado y sobrevivido al dolor, porque esa persona puede transformar la devastación en la más implacable de las fuerzas. Y yo, finalmente, había demostrado que no solo sobreviví, sino que dominé.